Buenas tardes a todos. En esta ocasión voy a hablar un poco acerca de una característica muy fundamental de React llamada useState. Les voy a explicar primero qué es un useState, cómo se utiliza en componentes funcionales y además vamos a ver un ejemplo práctico de esta lista de tareas. Entonces, empecemos. Lo primero es, pues, ¿qué es un useState? Bueno, es un hook de React que nos permite agregar y manejar un estado en componentes funcionales. Antes de que existieran los hooks, que fueron introducidos, me parece que en la versión 16.8, solo se podía utilizar el estado de componentes de clase, pero el useState ahora nos brinda la capacidad de utilizar variables de estado. Y aparte podemos hacer funciones de actualización en componentes funcionales. Ahora, vamos a echarle un ojo a este código que tengo aquí preparado, que es una lista de quehaceres. Entonces, lo primero, el objetivo de esto es que el usuario pueda agregar y eliminar tareas de la lista que vamos a crear. Entonces vamos a utilizar useState para lograr eso. Primero, debemos de declarar dos, dos variables. eh, las variables de estado, que son todos, y vamos a declarar también input value utilizando useState. Entonces, aquí como podemos ver, estamos declarando la variable de todos, input value, con useState. Aquí le estamos diciendo que useState va a ser un array, mientras que input value va a ser un useState vacío. Ahora, después de esto, la variable de todos va a almacenar las tareas en un array, mientras que el input value va a guardar el valor del input donde el usuario ingresa las tareas. Después vamos a añadir esta función llamada addToDo. Esta lo que hace o lo que se encarga de hacer es agregar una tarea a la lista que vamos a estar generando. Después, dentro de esta función, verificamos, es lo primero que debemos hacer, verificar que el input pues no esté vacío. Entonces para eso es esta pequeña decisión, que trim es una función que verifica que no esté vacía. Entonces, después de que verificamos que no está vacía, vamos a actualizar el estado de todos, agregando la nueva tarea al array que ya tenemos. Y aquí la tenemos. Entonces, después de esto, vamos a reiniciar el valor de input value para que sea un nuevo valor que ingrese el usuario. Después de esto, debemos de tener la capacidad de eliminar tareas. Entonces vamos a crear la función de letToDo. Entonces aquí vamos a crear una copia del array todos utilizando el operador spread. Después de esto, debemos eliminar el elemento en el índice específico utilizando el elemento splice. Y finalmente vamos a actualizar el estado con la nueva lista que acabamos de generar sin el elemento eliminado. Entonces para eso necesitamos duplicar la lista. Ahora, por último, tenemos que renderizar la vista del usuario. Debemos de agregarle un título. No es tan necesario, pero lo que sí es necesario es este input, el cual es en donde el usuario va a ingresar los valores de las listas. Después debemos utilizar el método map, que es para iterar sobre el array todos. Y vamos a generar elementos LI con el contenido de cada tarea. Entonces, también debemos agregar un botón eliminar en cada tarea para permitir su eliminación. Entonces, aquí está el mapa que les mencionaba y debe de generar elementos LI con un botón para poder eliminar esa tarea en específico. Entonces vamos a ver el código, cómo se comporta. Aquí lo tengo. Entonces aquí tenemos el input y el botón de add Como vemos, si está vacío, no va a ingresar nada. Pero pues si ingresamos algo, por ejemplo, ir de compras, vemos que ya lo agregó a la lista y ya se está empezando a generar una lista de LIs.
Podemos agregar ir a correr, caminar, etcétera, etcétera. Podemos agregar lo que queramos. Entonces ahora para borrar cada uno de estos tenemos los botones de delete en cada uno de ellos que nos permite borrar un elemento de la lista en específico y pues así podemos eliminar cada uno de los elementos de la lista hasta no tener nada y seguir agregando elementos nuevos y así sucesivamente. Entonces eso sería todo de mi parte.